La clase de hoy o el video de hoy se trata acerca de las características funcionales de la vivienda. Bien, la función del objeto arquitectónico, en este caso objeto arquitectónico es otra manera de llamar al edificio como tal, y tiene bastante importancia evidentemente porque si no es funcional el objeto, el edificio, entonces el usuario lo va a descartar sencillamente y quiere decir que de una u otra manera fracasamos como arquitectos. Ahora, quiere decir esto entonces que el objeto arquitectónico debe cumplir con una forma lógica y racional, satisfaciendo las necesidades internas y externas del espacio de comunicación y de interacción, así como las psicológicas del hombre, ya que una solución funcional no solamente responde a necesidades físicas, sino también cumplen con las de orden espiritual. Ah, caray, la sangre de Cristo, ya vieron lo que nos toca. Así que tomen esto con responsabilidad, porque si no, esta persona puede tener un desorden espiritual grave. Así que no le dejen las paredes negras, a menos que sea emo o rockero. Pero creo que ya no hay rockeros, casi todos se están volviendo reggaetoneros. Pero eso no tiene que ver mayor cosa con la clase. En fin, volviendo a lo que nos interesa, este señor medio pelón que se llamaba Le Corbusier, tiene estas dos frases interesantes: la naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la enmarca. Y la otra, que es la que más me interesa: una casa es una máquina para vivir. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Ah, caray, este tipo parece que tenía su lado romanticón. Y por allá tenemos Villa Savoy. En fin, la visión de Don Le Corbusier es un poco pragmática, muy objetiva, muy práctica. Entonces él ve el edificio, en este caso la casa, como una herramienta para habitar, para vivir, una máquina. Una máquina como tal, entonces debe ser muy funcional. Es decir, vos no compras una máquina que sabes que no funciona, que te va a dar fallo, o que anteriormente tiene un antecedente de problemas. Ya, vas y te compras un carro que ya sabes que se va a incendiar. No, evidentemente que no. Ahora, en esta presentación vamos a analizar la función del objeto con tres dimensiones principales. En este caso, la primera va a ser la estructura. La estructura es vital. Entonces, hablando de los edificios, por lo general nosotros tenemos que proveer un equilibrio y una seguridad. Una seguridad ante fenómenos, en el caso de Managua, principalmente sísmicos, de origen sísmico. También fenómenos que pueden ser volcánicos, que pueden ser huracanes, etcétera, etcétera. ¿Cómo logramos nosotros esa seguridad, ese equilibrio? Por medio de una configuración geométrica y estructural, que utilizamos lo que son las columnas, las vigas, las losas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá en estos esquemas lo que vemos son edificios que están organizados y tienen una coherencia estructural sin mayor redundancia. Cuando tenés edificios de varias plantas, por ejemplo, ya tenés que considerar otro elemento extra e importante, como van a ser las escaleras, y si las escaleras van a estar adosadas a las paredes o van a estar independientes. En todo caso, vamos a pasar y vamos a ver la segunda dimensión. En este caso, la segunda dimensión va a ser el espacio, la frontera final. Eso creo que no lo entienden, no vieron esa serie ustedes. Pero bueno, no importa. El espacio es bastante importante si al momento de definir, por ejemplo, si el cuarto de fulano va a ser más grande que el de Mengano. Ya, entonces, ¿el cuarto de quién va a ser más grande? Obviamente el cuarto del propietario. ¿El propietario quién es? La persona que te está pagando por hacer el diseño. Pero bueno, podemos ver en la imagen que alguien que tenía bastante tiempo libre y bastantes tizas o pintura dibujó en la calle un apartamento. Esto es un apartamento. Sin embargo, podemos ver que tiene los ambientes más básicos para sobrevivir, para resguardarte, para protegerte. Inclusive podemos ver que la cama parece que es para dos personas o para una persona muy alta o muy gordita, no sé. Pero da la impresión que este espacio funciona para una pareja. Y por ahí tenemos el baño, tenemos el área privada que es el dormitorio. Evidentemente no hay área para que lleguen visitas, pero también tenemos un área de televisión y supongo que ahí puedes guardar tu ropita, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del espacio, lograr definir bien los ambientes, lograr una coherencia en el manejo de nuestro eje,
Y esto también tiene que ver no solo con el diseño como tal al momento que ya estamos en ese proceso, sino también con las dimensiones del el lote o la parcela donde vamos a proyectarlo. Y otra cosa que es por lo que generalmente a nosotros nos definen, que es la formita, el color, etcétera, etcétera. Pero sí, ¿para qué les vamos a decir que no? Sí, sí. Por acá tenemos dos imágenes en las cuales podemos apreciar que podemos jugar con la forma realmente. Y cosas que aparentemente son imposibles, en realidad sí son posibles. Evidentemente esto implica un mayor ejercicio mental y un diseño un poco más de desvelo, cosas por el estilo, pero sí es posible. Así como por ejemplo este otro edificio que pareciera que son dunas de arena o qué sé yo, algo así, tal vez es que quiero ir al mar. En fin, la forma es muy importante. Por lo general, utilizando la forma, una propuesta dinámica, una propuesta innovadora, una propuesta diferente, eso es lo que va a atraer al cliente. Ahora bien, la vivienda tiene como final o finalidad más bien habitar. ¿Y qué es habitar a final de cuentas? Habitar entonces va a ser una serie de actividades principales como descansar, como resolver lo que son necesidades fisiológicas, como alimentarse y como recrearse. Si bien es cierto, por ejemplo, lo que es recreación y alimentación son cosas que podemos hacer fuera de una vivienda, en un restaurante, en un cine, dependiendo del tipo de actividad que te sirva para recrearte. También son cosas que podemos hacer desde nuestras casas o desde la vivienda. Puede hacer juegos de mesa, por ejemplo, videojuegos. Si tenés un patio un tanto grande, inclusive algún tipo de deporte o juego de pelota. Ahora, en la parte que son las necesidades fisiológicas, además de las que ya conocemos como básicas, hay otro tipo de necesidades y por eso es importante la comunicación con el usuario, conocer sus necesidades, porque de pronto puede haber un hijo que tiene fotosensibilidad o algo parecido. Quiere decir que de pronto que los ambientes muy iluminados lo pueden afectar, o de pronto es muy alérgico. Entonces ya esto va a tener incidencia en que al menos su ambiente que va a ser es su cuarto, tengamos cuidado con el diseño y las dimensiones, por ejemplo, de lo que van a ser las ventanas, o utilizar elementos de protección solar EPS con mayores medidas para evitar una mayor radiación o iluminación que vaya a incomodar al usuario final, en este caso esta persona. En fin, para lograr cumplir con estas actividades, entonces hay un mínimo de espacios o ambientes que debemos considerar, como van a ser los dormitorios, servicios sanitarios, cocina y comedor, sala y garaje. Ahora, evidentemente a esto le podemos sumar otra serie de ambientes, muchos más ambientes, inclusive terraza, patio, pórtico, estudio, etcétera, etcétera. Anteriormente les mencionaba la parcela, el lote. Nosotros lo conocemos acá generalmente como lote. Es importante reconocer el lote porque puede ser que no tenemos un lote de 4 límites o 4 lados, sino que puede ser que tenés un lote de 6 lados. O puede ser que el dueño del lote no tiene noción sobre las dimensiones, es decir, área de su lote, y a lo mejor él lo cree que es como de 100 metros cuadrados y en realidad es de 10 metros cuadrados, ¿me entienden? Por esa razón es que vos tenés que ir a confirmar para que al momento de diseñar no te veas en el penoso caso de que falles y hiciste un diseño muy genial pero no alcanza en el lote. Recordemos también que esto tiene que ver en dependencia de dónde esté ubicado el edificio, sea una zona urbana, periurbana, suburbana o rural, con las restricciones, retiros y factores de ocupación que se estén permitidos para esa zona. Ya. Otra cosa importante es reconocer las características físico-naturales del terreno. Es decir, hay una quebrada que cruza en el terreno, o el terreno es lo más árido del mundo, el terreno es plano o tiene diferentes topografías, es decir, es bastante accidentado, etcétera, etcétera. Bien, nuevamente nos encontramos a otra
lumbrera de la arquitectura, y ahora este señor nos dice que la arquitectura debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo, alias Frank Lloyd Wright. Quiere decir eso que si en el lote donde yo voy a diseñar hay un arbolito, yo tengo que dejar el arbolito. De hecho, el arbolito o los arbolitos van a darle más gracia a mi diseño. No es un obstáculo, sino una oportunidad, un potencial para que lo que yo vaya a parir, en este caso, tenga mayor sentido y no se vea también tan solo.